Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, Chief Strategy Officer de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para todos los que, como nosotros, somos apasionados por la tecnología y la innovación. Acá buscamos compartir nuestras experiencias y conocimientos con el feeling de aprender juntos y hacer comunidad. Pues hoy tenemos un tema bastante interesante acerca de la regulación de inteligencia artificial, pero vamos a viajar por varios continentes y ver cómo es ese enfoque a través, empezando por la Unión Europea. Ya sabemos que hay un reglamento de ella que pasó a ser aplicable a partir del 2 de agosto, recién ahora en 2026. Estados Unidos, que tiene un enfoque mucho de innovación, pero de repente vemos noticias que ahora la prioridad es la seguridad nacional y están cambiando algunas cosas de cómo se regula. ¿Y por qué no hablar de Centroamérica también? ¿Qué está pasando en Costa Rica o en Panamá? ¿Cómo están desarrollando su hoja de ruta con respecto a la seguridad en inteligencia artificial? Y para eso, bueno, me complace tener aquí a Mar López Gil, CEO de Sophistic Cybersecurity y una profesional que ha construido una carrera conectando mundos que no siempre hablan en el mismo idioma: la tecnología, la dirección empresarial y las políticas públicas. Durante años trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno de España y posteriormente lideró proyectos de ciberseguridad, resiliencia digital en Accenture. Y hoy, bueno, queremos conocer qué aprendió durante ese recorrido y, bueno, cómo gobiernos y empresas pueden avanzar con inteligencia artificial sin perder seguridad, responsabilidad ni confianza. Un gusto, Mar, tenerte acá. ¿Cómo estás? Pues Jonathan, un placer estar aquí contigo para hablar de estos temas tan interesantes, importantes y que nos preocupan, yo creo, ahora mismo a todos. Qué bien. Bueno, ante todo, pues agradecerte por aceptar la invitación de tenerte acá, pues por tu perfil va a aportar mucho valor en la conversación, pero antes de seguir y entrar en materia, me gustaría, bueno, que te presentes ante la audiencia, que cuentes un poco de tu trayectoria, de todo lo que ha sido tu progreso profesional para que, bueno, nuestra audiencia se inspire con tanto conocimiento. Bueno, ya has comentado tú al principio, ¿no? Un poco el perfil y vamos a decir los cambios que he dado a lo largo del tiempo en mi vida profesional. Para empezar, siempre me gusta decir que yo no tengo una formación puramente técnica, ¿vale? Yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con lo cual dices, vamos a decir, economista en el mundo de la ciberseguridad, qué cosa más extraña, ¿no? Ahora es más fácil de encontrar porque es verdad que la ciberseguridad se ha aliado más con la parte del negocio, pero hace 20 años esto no era tan fácil de encontrar, ¿no? Entonces, pues como te decía, quiero empezar por ahí, aunque lógicamente me he formado y he trabajado y me he autoformado, porque es una parte de la ciberseguridad muy importante en los temas de ciberseguridad y sobre todo y particularmente en lo que se refiere al desarrollo de estrategias, normativas y también un poquito de ese ámbito técnico que de alguna manera tienes que comprender, quizás no ejecutar, pero sí comprender, como tú decías, para entender esos varios mundos que ahora mismo se encuentran en el mundo de la ciberseguridad. Pues bien, por destacar, vamos a decir, las acciones más relevantes, ¿no? A nivel profesional, yo antes del Departamento de Seguridad Nacional estuve trabajando en diversas consultoras, ¿vale? Para apoyar lo que llamamos ahora transformación digital, y te estoy diciendo hace, no sé, 30 años ya hablábamos de transformación digital en otro sentido, pero en 2012 pues tuve la oportunidad de entrar en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España, dependiendo de la presidencia del Gobierno, y allí he estado 10 años haciendo ¿qué? Pues sobre todo lo que es mi perfil, ¿no? El desarrollo, el apoyo y la coordinación al desarrollo de las estrategias nacionales de ciberseguridad de España, tanto de 2000 como de 2019, a desarrollar el Plan Nacional de Ciberseguridad, a crear ese elemento de paraguas y gobernanza de la ciberseguridad nacional
en España con tantos organismos, bueno, que supongo que en algún momento habréis escuchado o habréis hablado de ellos aquí en el podcast, pues del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del Centro Criptológico Nacional, del Mando Conjunto de Ciberdefensa, de las unidades especiales de Policía y Guardia Civil, es decir, un poco ese paraguas y ese modelo de gobernanza y coordinación de la ciberseguridad en España. Ahí he hecho muchísimas cosas que puedo contar y cosas que no puedo contar, ¿no? Entonces ha sido un recorrido profesional excepcional en el mundo, en este mundo de la ciberseguridad, sobre todo también impulsando la colaboración público-privada, ¿no? Era algo que de alguna manera no se venía desarrollando en los ámbitos de seguridad nacional. Bueno, pues la ciberseguridad sin duda es un elemento que ha puesto todo en bandeja para esa colaboración público-privada y también con la academia, la universidad, asociaciones, y ahí, bueno, pues se creó el Foro Nacional de Ciberseguridad y, como digo, esto daría para un podcast entero. De ahí, pues bueno, tomé una decisión profesional y sobre todo importante para mí a nivel personal. Esto también hay que contarlo porque yo creo que esas decisiones personales también hay que compartirlas. Llega un momento que que después de 10 años dices, bueno, pues esto ha tenido un recorrido muy largo, pero llega el momento de dejarle paso a otro y tú dedicarte a otra cosa, ¿no? Entonces yo tenía vamos a decir, un objetivo, un propósito en la vida, que era volverme a la ciudad en la que ahora mismo vivo, que es Málaga, y yo estuve estos 10 años en Madrid y bueno, pues me vine a Málaga de la mano de Accenture para liderar todo lo que era la ciberseguridad en sector público y salud. Ahí pues con grandes proyectos transformacionales, tanto como digo, de transformación digital como de la implementación de la ciberseguridad en esos proyectos. Y hace año y poquito, pues se presentó este proyecto tan fantástico del Grupo 480, que era liderar la línea de ciberseguridad del grupo, Sofistic, que llevaba ya trabajando muchos años, existiendo desde 2009, y bueno, para darle un impulso, no solo, como tú ya decías, en toda la parte de Latinoamérica, donde pues tenemos afianzado el equipo y el negocio, sino también para hacerla crecer en España y en Europa. Y en eso estoy. Genial. Genial, Mar, qué bueno. Y bueno, entrando un poco en materia, bueno, has hablado un poco de tu recorrido desde la ciberseguridad. Desde noviembre de 2022 ha empezado un boom con respecto a conceptos que ya eran muy antiguos de la inteligencia artificial, pero hablamos de inteligencia artificial generativa y todo el potencial que tiene. Ya han pasado 4 años de todo eso, y hablar un poco de las proyecciones con respecto a moldear la ciberseguridad con esto ya es una realidad y que está ocurriendo. Y por eso me gustaría que, bueno, desde tu posición me cuentes un poco qué has visto, ¿no? ¿Qué estamos tratando de proteger exactamente hoy cuando hablamos de inteligencia artificial segura? Hablamos de proteger un modelo, los datos, la infraestructura, las decisiones que produce o a las personas afectadas por esa decisión. Cuéntame un poco qué has visto en estos 4 años con respecto a la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Bueno, pues tú has dicho varias piezas de ese modelo que hay que proteger, pero te voy a dar la vuelta. O sea, no te voy a dar una respuesta técnica, porque al final, si nos damos cuenta, esto es sentido común. Es decir, solemos pensar desde el punto de vista de la ciberseguridad en el impacto, pero muchas veces no pensamos en si se puede deshacer, y para mí ahí está la clave. Es decir, una vez que una acción con inteligencia artificial se hace, ¿se puede deshacer o no se puede deshacer? Entonces, para mí lo que intentamos proteger, o que lo que deberíamos intentar proteger, es la decisión. Y en todo caso, si no sale bien, poder deshacerla. Y esto con la inteligencia artificial autónoma es muy difícil de controlar, ¿no? Yo creo que el modelo, los datos, la infraestructura importan. Claro, es vamos a decir, el kit de la cuestión de la ciberseguridad, pero son el medio. Lo que al final de verdad deberíamos pensar en proteger es en lo que el sistema decide, ¿no? Yo creo que llevamos 20 años protegiendo cosas, o más de 20 años los que nos dedicamos a la ciberseguridad, sistemas, redes, información, y sabías los que estabas defendiendo, ¿no? Pero ahora yo creo que con la IA lo que tienes que defender es otra cosa, es el criterio, y eso al final
yo creo que a los que nos dedicamos a esto casi que nos descoloca, ¿no? Están más cerca de un ámbito casi filosófico que desde un ámbito técnico. Porque cuando tienes todo, vamos a decir, en ese cuadro de mando que estás cumpliendo con todo y que todo está en verde y que el sistema, todo controlado, por así decirlo, desde el punto de vista de la ciberseguridad, y el sistema toma una decisión, puedes arruinarle la vida a una persona. Al final, una empresa, una persona, incluso un gobierno. Tú has hablado de seguridad nacional y cuál es al final la orientación que están llevando pues las grandes potencias que están en el ajo, por así decirlo, del desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Y eso no es un incidente, al final no salta nada, no hay una alarma que diga es un incidente de ciberseguridad, ¿no? Ahora mismo hay algo más, los sistemas ya no solo deciden, actúan. Y cuando algo actúa, lo que tienes que proteger es esa acción. Por eso hablo también de que es necesaria esa vuelta atrás. Yo la llamaría reversibilidad. Suena palabra, pero que es lo más simple del mundo. Al final es poder deshacer. Esto yo creo que en el ámbito técnico lo tenemos muy claro. Un backup es reversibilidad, es decir, volver atrás en el tiempo para poder recuperar aquello que habíamos perdido. Y ya lo hacíamos hace tiempo, pero bueno, lo llamamos de otra forma, ¿no? O lo he llamado yo de otra forma. Y funciona muy bien como regla. Si el sistema se equivoca, al clasificar una alerta, la corriges y ya está. Ahí déjale margen. Si vas a mover dinero o a comunicar algo a un regulador, no hay vuelta atrás. Ahí decide una persona, pero cuanto menos se puede deshacer, hay menos autonomía. Pero con este mundo de la inteligencia artificial todo se complica, ¿no? Y estamos hablando de la parte de los buenos, y la parte de los malos, ¿no? Porque si no falta la mitad de la película. El atacante busca justo lo contrario, lo que no se puede deshacer. Cifrar, robar, borrar el rastro. El ransomware es un ejemplo de ello, ¿no? Al final un atacante lo que está pensando es que no puedas volver atrás. Y hoy ni siquiera necesitas entrar en tu casa, le basta con que tu propio sistema haga el trabajo por él. Y ahí está la parte incómoda, ¿no? El margen que le has dado a tu agente es el margen que al final tiene el atacante. Con un límite que al final vemos a diario, un sistema lo recupera, un dato que salió, no. Y ahí no hay marcha atrás posible. Así que el control tiene que ser antes. Y por eso esto yo no lo veo como un freno, es justo lo contrario. Hay que ir muy rápido, hay que tener un margen amplio donde se pueda deshacer, pero sobre todo buscar pues la persona decidiendo aquello que no se pueda hacer. Y al fin, tenemos dos opciones. O bloquearlo todo y dejarte fuera de la carrera, o abrirlo todo y darle la llave al primero que sepa y pedírsela a tu sistema. Entonces, bueno, ¿y quién decidió esto? ¿Y si se equivocó? ¿Se puede deshacer? Pues ahí está la pregunta, ¿no? No tienes una IA segura, tienes una IA que todavía no te ha fallado. Y todo esto hay que tenerlo en el contexto. Al final, lo que digo, es criterio y muchas veces hasta sentido común. Cuando empezó todo esto con respecto a la inteligencia artificial generativa y todo el potencial que tenía, hablaban de algunas predicciones de 5 años, de las cosas que iban a pasar, hasta un poco apocalípticas algunas predicciones, tanto en la transformación de la sociedad e incluso con respecto a la seguridad. Pero tú que estás mucho más cerca de las cosas que quizás a veces no vemos, ¿cómo ha impactado estos últimos años la inteligencia artificial con respecto a cómo actúan los malos en la inteligencia artificial? ¿Están habiendo aumentos de incidencias? ¿Realmente has tenido acceso a esos datos? Lo que hace al final la inteligencia artificial, y en esto estarás conmigo, es que maneja el tiempo de otra forma. Es decir, los ataques pueden ser los mismos o no, pero tenemos una herramienta que es muy rápida o hace que todo sea más rápido, con lo cual, vamos a ver, los atacantes no son tontos, ¿no? Si antes vamos a decir, las vulnerabilidades se encontraban en días, meses o incluso años,
ahora pueden ser minutos. Es decir, es una herramienta que al final nos da para encontrar vamos a llamarlas las deficiencias de la tecnología que es imperfecta. Con lo cual, los atacantes están en ese lado, en aprovechar al máximo la deficiencia de la tecnología, no solo de la tecnología, sino de las personas, ¿vale? Pues ingeniería social, etcétera, etcétera, para hacerlo todo mucho más rápido. Y esa rapidez a los buenos, pues nos está costando llegar a poder, vamos a decir, defenderla. Es decir, la IA ofensiva va muy rápido, la IA defensiva va mucho más lento. Al final, con IA, además, por ejemplo, el phishing hecho con una IA acierta un 54% más rápido que frente al 12 de siempre. O sea, este es el reloj real. Frente a un plazo de 2 años, ahora estamos en minutos. Entonces, al final, ¿qué hace la inteligencia artificial? Pues acelerarlo todo, absolutamente todo. Y ojo que tú decías, de aquí estamos viendo, vamos a decir, esos escenarios apocalípticos, etcétera, etcétera. Estamos viendo cada día en las noticias vemos nuevas acciones de la inteligencia artificial, pero también tenemos que tener en cuenta que es que nosotros se lo estamos permitiendo. Ojo, porque al final, detrás de la primera, estamos las personas. Y ahí lo has dicho tú muy bien en un contexto. Esto para defensa o seguridad nacional es una, vamos a decir, es un arma de doble filo muy importante, ¿vale? Eso por una parte. Pero luego tenemos las empresas, ¿no?, que están en el día a día. Y las empresas, dependiendo del nivel de madurez, estamos más preparadas o están más preparadas o menos preparadas para afrontar no lo voy a decir problema, lo voy a decir reto y desafío. Y para eso están las empresas de ciberseguridad, ¿no? Al final, buenas empresas de ciberseguridad con madurez que sepan interpretar cómo gobernamos esa inteligencia artificial. Claro, comentaste un poco que en la defensa, en la defensa está habiendo como tiempos más largos en la acción, ¿no? Y que a veces también nosotros tenemos la imagen de que, bueno, los chicos malos son personas que están en Europa del Este con unos conocimientos de matemática avanzados que apalancados de inteligencia artificial, pues son capaces de cualquier cosa, mientras que en el otro lado vemos como empresas un poco más corporativas o sectores públicos con una desviación un poco más del talento, más los procesos, ralentizan todo. ¿Cómo ves esa impresión que tengo acerca de cómo lo veo? ¿Realmente es así? ¿Hay quien ves que el sector privado en empresas y sector público tienen que invertir más y aceleradamente para protegerse? Sin duda. O sea, es decir, vamos a ver, el I+D+I de la parte de los malos tiene mucho más dinero, vamos a decir, invierte mucho más porque le va en el negocio, es su negocio, ¿no? Al final, el core de su negocio es que vamos a decir las empresas o la parte de gobierno, administración pública, ¿no? Al final tenemos que tomar una decisión. Vamos a ver, en el sector privado, sí es verdad que, como te decía, los niveles de madurez son muy diferentes dependiendo del sector, sobre todo también si son infraestructuras críticas, ¿vale? Estos, pues, sector financiero, sector del agua, o sea, esas empresas al final han estado más maduras, sector financiero en concreto es más maduro también por lo que le va en el negocio, es decir, su negocio es proteger todo el sistema financiero que tienen entre manos y eso pues les repercute en que tienen que invertir en protegerlo. Pero tenemos servicios esenciales como el agua, la luz, incluso la tecnología, internet, es decir, ahí también eso vamos a decir que no solo tiene que seguir funcionando, sino que si se cae, pues es la resiliencia esta de la que hablamos siempre, ¿no? Tiene que ser capaz de recuperarse. Yo creo que estas empresas se han sumado al carro y de alguna manera sí están invirtiendo. Quizás no lo suficiente y lo digo porque, por una parte, por falta de inversión, por falta de concienciación, por falta de conocimiento y por falta de recursos, no solo económicos, sino humanos. Es decir, el encontrar recursos humanos con vamos a decir, conocimiento en los ámbitos técnicos, estratégicos o tácticos es muy difícil. Muy difícil. Tenemos ahora un poco más
posicionado vamos a decir, esos profesionales de la ciberseguridad, pero la combinación de ambas disciplinas, por decirlo así, está siendo sumamente compleja, porque si ya teníamos falta de talento en ciberseguridad, sumamos las dos cosas y lo hemos estropeado. Entonces, esto es lo que te digo de las empresas más grandes. O sea, ahí hay un problema bastante grande. Si nos vamos a gobierno, bueno, pues ahí casi que más complicado aún. O sea, estamos viviendo un momento, vamos a decir, explosivo, donde la regulación está por detrás, pero hay regulación, ¿no? Y tú lo has comentado al principio de la intervención relativa a la inteligencia artificial, y si no tenemos recursos económicos, no tenemos recursos, o sea, es lo mismo al final que en el sector privado, pero llevarlo a la administración pública, y ahí tenemos un problema aún más acuciante. Que el ámbito a lo mejor de seguridad y defensa puede tener esos recursos humanos más orientados o incluso más formados, porque estamos hablando de seguridad y defensa nacional, pero en la administración pública generalista esto es muy difícil de encontrar. Entonces, las directrices están ahí, pero vamos a decir que la ejecución de esas directrices a nivel normativa, porque aplica a la administración pública, va muy por detrás. Es un tema muy complejo, yo creo que se está hablando a distintos niveles en muchos sitios, ¿no? Pero que se necesita mucho más inversión en todos estos conceptos, por supuesto, en entenderlo, o sea, por dónde nos viene, esto es muy complicado por lo que te decía, en dónde tenemos que poner el foco, porque al final el foco hay que ponerlo en algún sitio, si no nos dispersamos, y cómo gobernamos dentro de esta administración pública o este sector privado, y si ya me voy a las pymes ni te cuento, cómo gobernamos esa inteligencia artificial que queremos incorporar tanto a nivel de negocio como a nivel de, vamos a decir, mejora de la prestación de los servicios de la administración pública. Y eso todavía no está resuelto. Me gustó mucho tu intervención donde, no quiero desviarme del tema un poco, pero hablabas mucho del conocimiento que tiene que tener el talento y las personas, ¿no? Un poco desmintiendo de cómo estas habilidades técnicas, este conocimiento profundo va a dejar de ser útil con la inteligencia artificial, ¿no? Fíjate que al final es como que necesitamos todo ese conocimiento para utilizar la inteligencia artificial y potenciar y, bueno, ir en contra de la balanza, ¿no? de los malos, ¿no? Un poco aquí alentando a que no dejen de estudiar tecnología y no dejen de profundizar sobre los temas solo porque hay inteligencia artificial. Sin duda, sin duda. Bien. Oye, y a un poco más, pensando un poco más optimista, ¿no? Europa, bueno, entrando en su fase real de aplicación en su reglamento de IA. Si tuvieras que elegir una palabra, ¿dirías que Europa está avanzando de manera lenta, rápida, desordenada en todo esto? A ver, esto pasa siempre y siempre ha pasado en Europa. Desordenada. ¿Por qué? Porque al final hay que poner a mucha gente de acuerdo. Es decir, Europa tiene sus Estados miembros, cada uno va a distintas velocidades y al final, de alguna manera, se regula de manera desordenada, ¿vale? Lenta, yo creo que no. O sea, hasta donde podemos hablar de la regulación. ¿Por qué? Porque el reglamento de IA salió antes que ninguna otra legislación en el mundo, ¿no? Fuimos los primeros, pero rápida tampoco. O sea, la aplicación va muy por detrás del texto. Tenemos aquí, pues, que se publicó el plan de acción sobre ciberseguridad. Además, un plan para coordinar lo que ya teníamos. Por eso decía que desordenadas. Han ido, vamos a decir, haciendo piezas de regulación, en este caso inteligencia artificial, pero si ya la combinamos con la parte ciber, el desorden es brutal, porque tenemos el reglamento de las máquinas, NIS, DORA, el reglamento de protección de datos, es decir, tenemos muchas piezas normativas con poca coordinación y con difícil ejecución por parte de los Estados miembros. ¿Vale? Entonces, yo creo que sí me parece que hay una parte bien orientada, ¿no? Yo creo que Europa, de alguna manera, aun siendo pues bastante, bueno, muy centrada en la regulación y eso favorece de alguna manera, aunque esto podríamos debatirlo, también la innovación, ha creado marcos interesantes e importantes, pero de manera desordenada, ¿no? Por ejemplo, en España todavía la NIS 2 no la hemos traspuesto,
Es decir, todavía sigue vigente la NIS 1, cuando ya llevamos, no sé si casi 2 años de retraso. Entonces, esto llevémoslo a todos los Estados miembros. Y igual que las regulaciones que puedan estar en referencia a la inteligencia artificial. Y esto solo hablando de Europa. Si ya hablamos del mundo a nivel global, pues apaga y vámonos. Yo ya lo he dicho, creo que es un tema de conocimiento, pero volvemos otra vez a lo mismo. El conocimiento lo tienen ahora muy pocas personas y a lo mejor no son las que deciden. Entonces, es una combinación. Hay que seguir trabajando en esa combinación de decisión, conocimiento, acción y desarrollo de la regulación. Muy bien. Crucemos un poco el Atlántico rápidamente en un vuelo hasta Washington, D.C. Y cuéntame un poco de tu perspectiva de cómo lo está abordando Estados Unidos, ¿no? Porque siempre, al menos en el titular, es muy fácil decir como que Estados Unidos avanza muy rápido en todo este tema. Bueno, muy fácil también de quiénes son los habilitadores con respecto a empresas tecnológicas que están habilitando inteligencia artificial, ¿no? Quizás no hay duda de ello de quiénes están innovando, pero de cómo se está regulando por allá. ¿Qué perspectiva tiene Mar acerca de eso cuando lo ve con Europa y empieza a contrastar las dos visiones, ¿no? De cómo hacer. Pues me gusta esa pregunta porque precisamente es algo en el que estoy profundizando un poco más para ver efectivamente cómo estamos avanzando en ese entorno global, ¿no? Yo creo que Estados Unidos lo tenemos un poco idealizado, ¿no? Yo creo que no tienen un modelo, tienen un mosaico. No hay ley federal, cada estado va por su lado y eso no es agilidad, eso es fragmentación. Al final en Europa tenemos un global, difícilmente de ejecutar en Estados miembros, pero tenemos ese, vamos a decir, ese paraguas. En Estados Unidos está siendo al revés, ¿no? De alguna manera se está fragmentando sin ley federal y cuando haya que llevarlo, vamos a decir, a una toma de decisiones a nivel llamémoslo de Estado, va a ser muy complicado. Ahora sí, acierta yo creo en una cosa que nosotros infravaloramos, ¿no? Que es hacer cosas que se puedan usar. Es decir, el marco del NIS es voluntario y lo usa medio mundo, inclusive empresas europeas y en Latinoamérica incluido. Al final un ingeniero habla un lunes y sabe qué hacer. O sea, abre el NIS, dice esto es lo que hay que hacer. Y nuestros textos a nivel europeo al final hay que traducirlos antes de aplicarlos, ¿no? Son tan complejos y quizás esa falta de, ahora mejor, ¿no? Pero esa falta de entendimiento entre el mundo jurídico y el mundo técnico, pues hace difícil la aplicación. Estados Unidos ha hecho cosas muy prácticas, muy prácticas. Y ahora me lo encuentro también, por ejemplo, en Latinoamérica, por ejemplo, la resolución número 7 de Panamá. Es algo muy práctico para las administraciones públicas, muy práctico. Aquí tenemos el Esquema Nacional de Seguridad en España, que es brutal, ¿vale? Lleva muchos años en desarrollo, pero aplica todo y cada uno de los vamos a decir, los criterios y los puntos del esquema. Panamá ha empezado, vamos a decir, la casa al revés, un poco en esa parte práctica de, señores, estos 7 hay que cumplirlos sí o sí, y ya veremos qué hacemos luego. Entonces, yo creo que en el mundo de la ciberseguridad, la parte práctica se valora mucho, pero lógicamente la regulación tiene que existir porque hay que regular, porque los malos están ahí, de alguna manera hay que controlar. Y yo creo que al final también la regulación ayuda a mejorar esos niveles de madurez. Es decir, cuando hablamos de Europa, pues los niveles de madurez de los Estados miembros serán diferentes, pero saben que tienen un objetivo a alcanzar. En Estados Unidos no hay un objetivo a alcanzar, cada uno está regulando, cada estado está regulando como le da la gana y ya veremos a ver cuando hagamos esa evaluación del nivel de madurez. Pero ya digo, con cosas muy prácticas que se pueden hacer desde el día cero y eso me gusta. Perfecto. Ahí ya empezamos a agarrar el crucero, irnos un poco a Centroamérica. No es algo que se haya hablado mucho en el podcast y me parece que tienes mucho que aportar. Ya hablaste un poco de Panamá. ¿Tienes algún otro testimonio de las cosas que estás viendo en otros países de Centroamérica? Pues mira, nuestra operación de Sofistic, que está en Colombia,
en Panamá, Costa Rica y República Dominicana, ¿no? Y en este sentido, bueno, si nos vamos a la parte de ciberseguridad, hay sus más y sus menos, con distintas regulaciones, bueno, pues los puentes regulatorios, ahora este tema de la resolución número 7, pero en términos de ella, yo creo que vamos a decir, a paso, ¿no? Ninguno se ha quedado esperando, pero van muy poquito a poco. Panamá ha sacado su ley apoyándose en la ley de protección de datos, cosa que nosotros también hicimos. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo y luego diré por qué. Esa regulación ya la tenía y sobre todo pide que al final haya una persona detrás de la toma de decisiones automáticas, ¿no? Costa Rica no tiene una ley como tal, pero sus empresas ya están certificándose con la ISO 42000, no me acuerdo ahora, 42000 algo o 42000, que es la de gobernanza de la IA, con lo cual me parece muy interesante, lo ha llevado a esa parte más práctica. No hay regulación, pero tiene ahí una norma que le dice cómo gobernar la IA. Pues como no tengo legislación, la cojo y la aplico. Me parece muy práctico, muy bien. Y luego Colombia intentó copiar ese modelo europeo entero y de momento, lógicamente, dado el contexto político de Colombia a día de hoy, pues se ha quedado sin nada, ¿no? El proyecto se archivó y ahí está. ¿Qué problema veo yo? Igual que en Europa, que se hayan basado todas estas legislaciones en la ley de protección de datos, y esto es una reflexión mía, que es verdad que el centro tiene que ser la persona, pero que al final lo que yo decía al principio, tenemos que proteger el negocio. Entonces, protegemos a las personas, la protección de datos personales, pero ¿dónde está la protección de datos empresariales? Es decir, las empresas y las administraciones públicas manejan datos. Es verdad que en la administración pública pueden ser más personales, pero las empresas tienen patentes, tienen procesos, procedimientos, tienen, vamos a decir, la parte de OT, planos, máquinas. Y aunque sí la Europa ha venido por la parte de regulación de las máquinas, donde la ciberseguridad va a ser un más en las máquinas, pero como que ha ido todo mucho más etéreo, o sea, más difuminado, ¿no? Cuando realmente una de las cosas que estamos poniendo encima de la mesa es que la IA la estamos aplicando a las empresas, en los negocios, en los procedimientos, en los procesos. Estamos manejando la protección de datos personales, pero no estamos manejando la protección de datos empresariales. No solo eso, sino que además, si bajamos un nivel, no estamos realmente regulando la protección realmente de esa IA frente a los ciberataques de manera ofensiva. Es decir, esto es un tema, yo creo que tendrá que seguir avanzando. Ya digo, se van poniendo piezas independientes, pues un poco para ver cómo se hace, pero desde el punto de vista de la ciberseguridad está siendo más complejo en lo que se podría referir a la parte de negocio, pues desde mi punto de vista. Pero bueno, yo creo que tendremos que seguir avanzando. Seguramente que sí. Yéndonos un poco al terreno un poco más empresarial. A mí me gusta decir como en broma, es que cada vez que tiene una empresa o una compañía algún problema, lo soluciona con estructura, cambiando un poco el organigrama. Y esto, bueno, trae un poco, ¿cómo has visto tú que en las empresas se están como gestionando el riesgo con respecto a estas cosas? ¿A quién están asignando el responsable? ¿Qué tanto interviene un CEO, un CISO, el área jurídica, tecnología en sí, data governance, en todo lo que es el manejo de riesgo de todo lo que está pasando con ciberseguridad e inteligencia artificial? Vamos a volver otra vez vamos a decir, esa falta de concienciación y muchas veces desconocimiento, ¿no? Porque yo digo que cuando un proyecto de IA es un proyecto de innovación, lo quiere todo el mundo. ¡Oh, maravilloso! Vamos a implantar la IA en la empresa, vamos a hacer esto, vamos a automatizar todo esto. Pero cuando algo sale mal, y de repente es un tema técnico y es del CISO, ¿no? Es decir, es que el CISO no ha dicho porque no sé qué. Entonces, la responsabilidad, vamos a decir que es de todos, ¿no? La responsabilidad está compartida, ¿no? Y
Y yo lo decía al principio, el riesgo de la IA es un riesgo de negocio, lógicamente un riesgo técnico de seguridad, pero es un riesgo técnico, o sea, un riesgo de negocio, ¿no? El responsable al final del proceso tiene que responder del resultado, igual que responde del error de alguien. Es decir, quien se haga responsable de ese, vamos a decir, de ese proyecto, tiene que responder de él. Y el CISO puede aportar control y trazabilidad para parar algo, ¿no? Pero aquí el juego va mucho más allá. Porque el jurídico tiene que poner este marco. Hemos hablado de muchas normativas y además, vamos a decir, diversa desde el punto de vista de la ciberseguridad y desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Entonces, ¿el jurídico tiene que estar en ese equipo? Claro que tiene que estar. ¿El CISO tiene que estar? Tiene que estar. ¿El consejo tiene que estar informado? Tiene que estar. Responsabilidad porque tiene que asumir la rendición de cuentas. Es decir, si sale bien, fenomenal. Es decir, hemos hecho un proyecto maravilloso de innovación e inteligencia artificial seguro, con los términos en los que podemos decir seguro, porque ya hemos hablado de ello, sabiendo que tienen que asumir un riesgo, es decir, al final 100% la seguridad no existe y yo creo que esto es vamos a decir, la frase más repetida por parte de las personas que nos dedicamos a la ciberseguridad. Y además, en todo este proceso actúan personas más concienciadas o menos concienciadas, más formadas o menos formadas. Cuando estamos construyendo un proyecto de innovación e inteligencia artificial, al final tienes que escalar, tienes que aplicar ese modelo de gobernanza donde entran todos en juego. Como digo, desde la alta decisión, que dice este proyecto tiene que ser maravilloso, la parte jurídica, porque a nivel legislativo tienes que cumplir con X, ¿vale? Porque si no, al final, por regulación o vamos a hacer prevención, hay que hacerlo. El CISO, porque tiene esa visión estratégica y también más técnica de cómo asegurar esa inteligencia artificial y las personas que lo van a utilizar. Ojo, porque si hacemos todo este modelo maravilloso y al final no estamos formando a las personas que lo tienen que utilizar, pues apaga y vámonos porque seguro que va a pasar algo, ¿no? Y al final vamos a meter algo más en esa costelera que yo creo que nadie piensa, ¿no? En el organigrama, el dueño de la gente. O sea, cuando un sistema autónomo tiene credenciales, permiso y capacidad de ejecutar, ha dejado de ser una herramienta. Ahora ya es una identidad, por así llamarla, operativa, ¿no? Y en esa empresa o en cualquier empresa, toda identidad operativa tiene detrás un nombre y apellido. Los agentes no lo tienen y les estamos dejando actuar como identidad operativa. ¿A quién le vamos a pedir la responsabilidad? Bueno, pues ahí lo dejo como una reflexión más. Totalmente de acuerdo. Igual en términos de infraestructura también esa identidad ocurre y a veces lo obviamos para los agentes y es tan elemental porque hay un mapeo prácticamente de nuestros roles como humanos, se lo estamos asignando también a estos agentes y se está viendo, lo he visto bastante también en los temas de consultoría, que no, de hecho hasta una máquina virtual la disfrazan de persona, claro, pero no está ocurriendo con los agentes. Claro, efectivamente. Sí, bien. Bueno, Mar, muchas gracias por todo lo que has traído acá. De verdad que ha sido una conversación bastante interesante. Sentí que nos dimos un tour como por varias cosas entre sectores y regiones, así que ha sido bastante enriquecedora la conversación. Pero antes de culminar, me gustaría un poco, nosotros tenemos esta costumbre ya en el podcast, es saber qué hace Mar cuando no está trabajando, cuando no es CEO, cuando no está inmersa en reuniones y toma de decisiones estratégicas. Cuéntanos un poco más de ti. Pues mira, tengo una parte que me gusta mucho, que es la parte, vamos a decir, más social, que está muy unida también a esa parte de talento, ¿no? Que es buscar la participación y sobre todo la visibilidad de las mujeres en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, soy vicepresidenta de una asociación que se llama Women for Cyber Spain, que hacemos muchas iniciativas pues, de formación, posicionamiento, participación, sobre todo, como digo, para visibilizar a esas mujeres y tener esos referentes, ¿no? Para que las jóvenes, pues, de alguna manera, se elijan este camino de la ciberseguridad tan interesante.
Y bueno, creé también aquí, ahora que vivo en Málaga, un foro de mujeres ciberlíderes de Andalucía, que es una red de mujeres donde se comparte conocimiento. No es ni asociación ni nada, no tiene entorno jurídico. Y luego, como también soy muy... ¿ves? Al final está relacionado todo con el trabajo, muy defensora de la colaboración público-privada, pues soy vicepresidenta del clúster de ciberseguridad de Andalucía, porque creo que es necesario que la industria de la ciberseguridad, sea donde sea, se posicione no solo en España, sino a nivel europeo e incluso internacional, porque creo que hay proyectos muy interesantes y que vayamos de la mano también con esa colaboración del sector público, ¿no? Que, o sea, hacerlo de alguna manera que funcione, ¿no? ¿Qué más me gusta? Pues me gusta estar en mi casa, ya en esa parte tranquilamente con mi marido, no voy a decir tomándome algo, no, una cerveza o una Coca-Cola, da igual, y disfrutar también del descanso, porque es lo que tú dices, al final esto genera mucha actividad, muchos viajes, al final pues el tener parte del negocio en Latinoamérica te hace viajar bastante y me gusta disfrutar con mis amigos, reunirme con ellos, hacer barbacoas y bañarme en la piscina. O sea que al final soy muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Y estar con mi perro, que me encanta también jugar con mi perro y es, vamos a decir, desconectar el cerebro, ¿no? Mi marido me dice, eres capaz de desconectar el cerebro, de cambiar totalmente y olvidarte un poco de esa parte profesional para estar disfrutando de esa vida personal, ¿no? Oh, pues tengo que pedirte consejos, ¿eh? Para poder. A ver, este podcast lo estamos grabando en pleno verano de España, un viernes, así que te pido disculpas, porque seguramente de aquí vas camino a la piscina. Bien, la verdad que otra cosa antes de culminar, nosotros hemos agregado una nueva sección en el podcast que hacemos que nuestro invitado invite a otra persona que considere relevante para compartir aquí en el podcast, así que no sé si ¿has pensado en nominar a alguien, a traer a alguien aquí al podcast que esté segura que vaya a ver este episodio y diga, es él el que va a hablar? Pues mira, la verdad es que lo he pensado y tú me dijiste, oye, un perfil pues de más técnico, de la figura del CISO, he pensado en varios, pero al final como de alguna manera este mundo de la ciberdefensa, y tú me dirás ahí si estás... si puede interesar. Ese mundo de la ciberdefensa está como es el gran desconocido de que hacen, ¿no? Al final también los militares en el ciberespacio, pues tengo una persona que creo que podría contar, ¿no? Qué es lo que se hace desde el punto de vista de la defensa nacional en términos de ciberdefensa y ciberseguridad, ¿no? Al final esto está en el día a día, es decir, vemos los conflictos de Ucrania, de Rusia, vemos esa desinformación, vemos esos ataques a infraestructuras críticas y creo que podría ser interesante tocar ese ámbito para que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo, sin decir el nombre, ¿vale? Para no atentar con la protección de datos, pero ese perfil me parece muy interesante, que ya te lo pasaré a ti, Jonathan. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Bueno, la verdad que agradecerte la invitación, la conversación que estuvo muy, muy enriquecedora y bueno, por compartir todo lo que es tu perspectiva de cómo está la inteligencia artificial y la ciberseguridad hoy en las distintas regiones. Y bueno, recuerda que siempre este es justo tu espacio, que si quieres también hablar de cualquier otro tema, siempre vamos a estar en contacto para poder hacer los episodios que gustes, Mar. Pues Ha sido un gusto. No me lo digas dos veces, que yo te tomo la palabra y empiezo a proponerte cosas. Pues adelante, tómala 1 y 2, 3 veces. Fenomenal, Jonathan. Pues muchísimas gracias a ti y aquí estoy para lo que quieras. Perfecto. Bien, esto ha sido el podcast de Dynamic Devs. Pueden seguirnos en LinkedIn, en YouTube, en Spotify y en Instagram como Dynamic Devs. Nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.